pero no estoy muy seguro. He conseguido facturar las maletas gratis, entonces está todo el mundo empezando a hacer cola, pero yo no me voy a levantar hasta que no me dé la gana. Just as I thought you could not weave you well. Estamos en el vuelo. Quedan 2 horas. El parte de mano está colocado en el compartimento superior junto al asiento delantero. A partir de este punto, stolsryggen med luggbordet och spänna fast säkerhets... Día 1, estoy aquí perdido de la mano de Dios con las maletas. Está lloviendo mucho, esto es fascinante, pero estoy en Suecia. He conseguido llegar a Suecia y aquí empieza todo. Ahora tengo que andar mucho para allá. A ver cuando llego a casa. Sí, gimnasio. Pero eso de atrás, esas luces que no veis nada, eso es la casa. Después de tanto tiempo estando mirándolo por Google Maps, vamos para allá adentro. Primer día, ya he terminado las clases, se ha puesto a llover y me he venido al Lidl. Tío, la mochila está llena, ahora quiero montar esto aquí y bueno, la bici la he cogido prestada, así que no vamos a comentar un poco más, a ver si llego a casa. Hemos tenido que hacer una pequeña parada porque esto no aguantaba y aquí estamos pasando por la universidad. Al menos no he sido yo el que se ha caído, ha sido la parte de atrás de la bici. Que ha sido salir a tirar la mierda del pavo ese y empieza a llover otra vez. Nada de motivación, compromiso en que voy a contar mis semanas aquí. Hace apenas un día que he llegado, por la noche, después de todo el cansancio, la motivación de la persona suele estar más baja. Te das cuenta de que puedes tener solución todas las cosas, de que la encuentras y que está en tu mano. Pero hay que darle un poco de trabajo al tema. ¿Qué pasaba? Hace mucho tiempo que no se limpiaba aquí y antes de que yo llegara, la empresa no ha tenido en cuenta que iba a venir una nueva persona y tenía que revisar las instalaciones, que están compartidas. Están compartidas, se supone que con una persona. En ningún momento la he visto, lo que se ve por la ventana es que está todo abandonado. Me he levantado yo esta mañana diciendo, aquí estoy yo voy a vivir aquí, yo tengo que vivir a gusto, tira toda la puta mierda que haya. He ido a la universidad, he conocido a mucha gente y luego he ido a comprar. Y una vez he terminado de hacer toda la compra, he llegado y he dicho, yo vivo aquí y yo tengo que estar bien, por lo que me he puesto a limpiar todo. De ahora y cables y tal, la bici que he cogido prestada al momento, las maletas que están aún sin abrir, cama y esta es toda la habitación. Así que este es mi sitio donde voy a vivir. Hay que darle caña, tengo que hacer que esto sea mío, porque esta pared está vacía. Esto es el congelador, estaba lleno de mierda antes, bueno y esto también, pero lo he vaciado. ¿Por qué? Porque para tener mierda no tenemos nada. Lo que estoy haciendo es rascar todo el rato para tener mierda que hay, fíjate. Esto está para hacer un glaciar, me cago en la puta. Vaya dos pedrulos, sí. You got the cheekiest face in London. Bueno, pues ya estamos aquí, a casa por fin. Está molando esta experiencia. Que quiero llegar ya para casa y hace un frío que pela, aunque sea el 25 o 26 de agosto. Jodido, pero contento. A ver cómo subo yo esto ahora con la charraca. Just as I thought I knew your face. Hoy vamos en misión de exploración a ver qué hay por aquí. Sobre todo zonas naturales, así que vamos equipados. Y hoy hemos pasado toda la mañana viendo una ruta que hizo Linneo, que era un tío profesor de aquí que le encantaba el tema de las plantas y demás. Hizo una ruta para sus estudiantes para que vieran la mayor cantidad de ecosistemas y plantas posibles. Go on, surprise me, do the very best you can. Descubriendo más cosas de la ciudad y esta noche intentaremos ir otra vez al centro para seguir conociendo gente y ver más temas de la universidad, más uniones y demás. Just as my mind had formed the words it froze. Just as the strawberries landed upon your nose.
un atardecer más, como todos los días. Llegamos a casa, cenamos y a pasarlo bien. You can. Esta taza la cogí prestada de mi vecina. ¿Por qué? Porque no tiene otra. Podría comentar algo de hoy, que creo que es día 5, y creo que es martes. El momento en el que sales de tu zona de confort, te surgen problemas, te surgen dudas o te surgen dilemas que tienes que solucionar. Uno de los que me ha pasado es que las asignaturas que he cogido aquí son bastante distintas a lo esperado, porque es lo que te encuentras en un primer momento y la verdad no sabes si va a ser así en profundidad o se va a relajar un poco la cosa, o es tu primera impresión. Bueno, durante ayer por la noche y hoy todo el día me he estado planteando cambiarme las asignaturas, no hay ningún problema, no pasa nada, no es que sea estúpido, y he hablado con gente que me ha animado y me ha motivado mucho para seguir con lo que había seleccionado. Probablemente he cambiado una de ellas y la otra, solo tengo 2, y la otra la mantenga. ¿Qué pasará hasta el final? Nadie lo sabe, ni yo. Una cosa tengo segura, y es que no se acaba el mundo, no pasa nada. Si cambio la asignatura y luego no me gusta, pues tiras para adelante o si puedes la vuelves a cambiar y no pasa nada. En la vida no pasa nada por absolutamente nada de las cosas. O sea, lo más grave de la vida y lo más importante es la diferencia entre vida y muerte, salud o enfermedad. El resto es pura tontería. El resto tiene todo solución. Por eso estoy tan tranquilo. Por eso sé que no va a pasar nada si escojo mal. Porque con el simple hecho de saber elegir, de decidirme, de seleccionar una de ellas, estoy tomando decisiones y estoy yendo por el camino acertado o el erróneo. Pero estoy seguro que por los dos voy a aprender.